Isaías 6. La palabra del Señor dice así: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. El uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecían con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo un hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines que tenía en su mano un carbón encendido, tomado del altar con una tenaza, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y es limpio tu pecado. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Háblanos, ministranos, ilumínanos, que seamos edificados, Señor, y afirmados en tu palabra y en la fe de tu Hijo. Te lo rogamos en esta hora. Amén y amén. El profeta Isaías profetizó durante varios reinos. Uno de ellos fue Uzías. Y después de su hijo Jotán, él también profetizó. Fue contemporáneo de Amós y del profeta Zacarías. El texto empieza diciendo: en el año que murió el rey Uzías. Uzías murió en el año 734 antes de Cristo. Uzías duró 52 años reinando. Pero todos los logros que tuvo Uzías se vieron empañados por una trágica decisión que tomó. Y yo quiero hablarle en esta mañana sobre los éxitos de Uzías, la soberbia de Uzías y la ruina de Uzías. El texto empieza diciendo que empezó a reinar a los 16 años. Un muchachito empezó a reinar. Como su padre muere. Pero como era costumbre, habían consejeros. Y los consejeros que estaban en el palacio probablemente lo aconsejaron bien. También estaba el profeta Zacarías, dice el texto en 2 de Crónicas 26. Y que él persistió en buscar a Jehová, siendo un muchachito. Y al buscar a Jehová, dice el texto, Dios le prosperó. Y empiezan los versículos 5 en adelante a mostrar los éxitos que tuvo Ezequías, ese que menciona Isaías. Y entre sus éxitos dice que hizo los rectos ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Persistió en buscar a Dios. Persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visión de Dios. Y en todos estos días que buscó a Jehová, Jehová lo prosperó. Y salió y peleó con los filisteos y venció a los filisteos. No había pueblo que él no venciera.
Él fue amante de la agricultura. Él hizo cisterna. Así que los tiempos de sequía de la lluvia, a Ezequías no le afectaban. Hizo acueducto, tuvo ganado, tuvo un ejército poderoso, tuvo una guardia personal tremenda. Su fama corrió por todas las fronteras. La gente le temía a Ezequías por causa del Señor. Dios le prosperó. Fue maravillosamente ayudado, dice la palabra, por el Señor. Son sus éxitos, sus logros, su victoria. Atacó a los filisteos, conquistó ciudades filisteas, y en su ciudad él construyó ciudades y murallas. Tremendo. Pero ¿saben qué pasó, hermano? En esa gloria, en esa fama, en esa altura de este hombre y poder, quizás, digo yo, la gente, como los presidentes siempre tienen gente al lado que empiezan a decirles cosas. Usted es el mejor, usted es el Mesías, usted es el súper. Él intentó hacer algo que no le competía, que no le correspondía. Entonces viene la ruina de Ezequías, versículo 19 en adelante, 16 al 19 de Crónicas 26. La soberbia le llegó por todos los bienes que tenía y el poder que tenía. Quizá él pensó: ¿qué más yo puedo hacer? ¿Qué más puedo conquistar si tengo todo? El texto dice que un día Ezequías tomó un incensario y entró al lugar santo, donde estaba el altar del incienso, dividido por la cortina o el velo que hacía separación del lugar santo del lugar santísimo. Y la palabra dice lo siguiente: el sacerdote fue a detenerlo, y 80 sacerdotes valientes. Dice el 16: mas cuando ya fue grande o fuerte Ezequías, su corazón se enalteció para su ruina. Porque dice Proverbio que antes de la caída viene el altivez. Antes de la caída viene el altivez. Cuando él fue grande, su corazón se enalteció para su ruina. ¿Por qué? Porque entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso, él no era sacerdote, él era rey. Y Dios puso bien claro las funciones y hizo separación entre lo político y lo religioso. A los tribus de Leví le dijo: ustedes no tendrán herencia, yo seré su heredad. Ustedes ministrarán en el templo, en mi casa. Ustedes comerán de la casa. De ahí que el que ministra del altar coma del altar. Ellos iban a comer del altar, de lo que el pueblo trayera de los diezmos. Ellos iban a comer, no iban a tener posesiones, no se iban a mezclar, iban a depender de Dios. Quien era rey no podía ser sacerdote. Quien era sacerdote no podía ser rey, a excepción de Cristo Jesús, que cumple todas esas funciones. Y Dios dejó claro esto. Y él, siendo rey, quiso hacer una función, usurpar algo que a él no le correspondía, hermano, con toda la gloria que tenía. Y dice el versículo
16. Delante del altar del incienso. 17. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Azarías era el sumo sacerdote, y él entra con 80 sacerdotes más que eran valientes, y se le oponen al rey. ¿Usted cree que era fácil oponérsele al rey? Al rey más poderoso de ese entonces. Dice el 18: y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh rey Usías, quemar incienso a Jehová, sino que es a los hijos de Aarón. Ellos han sido consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová. Veamos esto. Ellos se le están oponiendo al rey más poderoso, a su rey que puede quitarle la vida o encarcelarlo. Pero ellos prefieren ponerse de parte de Dios y decirle al rey, llamar al rey, a reprender al rey, decirle al rey: no te corresponde. Tú tienes muchas cosas ya, este oficio a ti no te corresponde. Es a los hijos de Aarón. Y el rey sabía, porque duró 52 años reinando. Él sabía quién era lo que sacrificaban en el altar. Él quizá vio muchos ritos en el día de la expiación y veía a los sacerdotes cómo entraban. Él no era de esa casta. Sin embargo, la soberbia le nubló el entendimiento, la fama, el poder, porque eso engaña, hermanos. A veces vemos muchas iglesias, megas iglesias, y líderes supuestamente muy exitosos. ¿Y saben qué hacen ya cuando tienen mucho logro? Que empiezan a inventar cosas. Inventan frases, inventan doctrinas fuera de las escrituras para llamar la atención, porque ellos se creen que son muy autosuficientes. Y vemos muchas cosas en las redes sociales. ¿Y qué pasó ahí? Es que la fama lo envanece, lo emboba, la grandeza, amado hermano. Y estas cosas están ahí como un ejemplo para nosotros, para que la bendición que Dios te da, que Dios nos dé, no sea un objeto por el cual venga el juicio de Dios a nuestra vida. Ellos se lo opusieron, rey, no te corresponde. No te corresponde. Y el rey, en vez de entrar en razón y decir: sí, es verdad, no me corresponde, sino que el rey se enojó y se llenó de ira en contra de los sacerdotes. Y en su ira la lepra le brotó en la frente. La lepra le brotó en la frente. El brotar de la lepra era una muestra externa de lo que ya había en su corazón, en su interior ya. Y mira dónde la lepra le brotó: en la frente. ¿Y en qué lugar? En el lugar santo. En el lugar, él está frente al altar del incienso, en el lugar santo. Hermano, él se está jugando. Él se está jugando. El altar del incienso era tipo de Cristo. El altar del incienso en Apocalipsis es llamado el altar de oro. Él está en el lugar santo. Y Dios muestra su juicio. Dios mostró su juicio a este hombre. Y lo sacan apresuradamente. No puede estar inmundo. Lo sacaron y lo recurrieron en una casa hasta el día de su muerte. Fue leproso, hermano. Hasta el día de su muerte, Usías fue leproso.
Y cuando él muere en ese año, entonces Isaías dice: en el año que murió el rey Usías, yo vi al Señor sentado. Isaías ve la santidad de Dios, la gloria de Dios. Isaías supo de este caso que pasó con Usías en el lugar santo. Y vamos a ver cómo Dios se santifica a aquellos que se acercan a Él. Que Él muestra su santidad en aquellos que se acercan a Él. Levítico capítulo 10 nos muestra del 1 al 7 la historia de Nadab y Abiú. Estamos hablando del altar del incienso que está en el lugar santo. El altar del incienso estaba enfrente del arca del pacto, solamente separado por la cortina. Nadab y Abiú, hijos de Aarón. Nadab era el primogénito de Aarón. Eran 4 hermanos: Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab y Abiú tuvieron el privilegio de subir al monte. Dios llamó a Moisés, a Aarón, a Nadab y a Abiú al monte. Tuvieron este privilegio de ver la gloria de Dios de lejos, pero vieron la gloria, vieron la santidad de Dios, vieron el poder de Dios, hermano. Nadab y Abiú fueron ungidos como sacerdote. Los 4 hijos de Aarón, Moisés derramó sobre ellos el aceite de la santa unción y lo consagró para ministrar en el santuario, en el tabernáculo. Pero ¿qué nos dice el texto? Dice lo siguiente: Nadab y Abiú, ¿qué tomaron cada uno? ¿Y qué pusieron en el incensario? Extraño que él no mandó. Ellos entraron al lugar santo, en el altar del incienso, ofrecieron un fuego extraño. Mucha versión dice trajeron un fuego profano, o un fuego desconocido, o un fuego de afuera que Dios no había mandado. Y de la presencia de Dios en el lugar santo descendió fuego. Dice lo consumió, pero ellos quedaron vivos. Que su cuerpo quedaron ahí. Descendió fuego y lo mató. Fuego de Dios en el lugar santo, como le pasó a Usías, la lepra. Dios lo mató a ellos. Ellos conocían, ellos sabían. Ahora, ¿qué pasó? Dice el texto más adelante que Moisés, Dios le dice a Moisés, y Moisés le dice a Aarón: Aarón, esto, versículo 3, eso que pasó con tus hijos fue lo que Jehová había dicho, que en que los que se acercan a mí, yo me santificaré en ellos. Otra versión dice: así que Moisés dijo a Aarón: esto quiso decir Jehová cuando dijo: demostraré mi santidad por medio de los que se acercan a mí. Demostraré mi gloria ante todo el pueblo. Y Aarón guardó silencio. Aarón guardó silencio, porque eso fue lo que Jehová había dicho. El que se acerca a mí, ellos se acercaban a ministrar en el lugar santo. Entonces Dios iba a mostrar su santidad. En pocas palabras, el pecado no podrá estar delante de mí. Quien venga a ministrar delante de mí tiene que venir a ministrar de la manera correcta, en obediencia, como yo he demandado. Y luego le dice a Aarón: Moisés, dile a Aarón que no en cualquier tiempo van a entrar al lugar santísimo.
Es una vez al año que va a entrar él, para que no muera también él. Y en este versículo, en este capítulo 10, empieza a decirle, y Dios dijo a Aarón, dile también a Aarón y a sus hijos, Moisés, que cuando vayan a ministrar, que no tomen vino ni ninguna otra cosa cuando vayan a entrar al lugar santo a ministrarme. De ese texto se deduce que estos muchachos quizás entraron embriagados a ministrar a Dios, hermano. A veces la confianza que tenemos como estamos en la gracia, podemos ministrar a un Dios santo y puro. Dios está mostrando su santidad en estos eventos. Él está hablando que Él es santo y que Él no pasa por alto el pecado, no importa quién sea. Ellos eran los sacerdotes. Usías era el rey de la nación, pero Dios no pasó por alto eso. ¿Se acuerdan que Dios le dice a Moisés en Éxodo capítulo 4, Moisés desciende a Egipto? Y cuando Moisés va con Séfora y su hijo Gerson en el camino, están en una posada y Jehová le sale al encuentro para matar a Moisés. ¿Lo han leído eso? Dios va a matar al hombre que le dice, ve, tú eres el libertador, vete para allá. ¿Por qué Dios lo va a matar? Porque no había circuncidado a su hijo Gerson. Y Dios le dio la señal del pacto a Abraham. Todo hijo varón al 8º día tiene que ser circuncidado. Cortar el prepucio. La palabra nos dice, no nos hagamos muchos maestros, para que no vayamos a tener mayor condenación. A mayor conocimiento, mayor la demanda. Mayor es la demanda. Hay cosas que a nosotros no se nos permiten. A muchos miembros pueden hacer cosas por ahí. Yo veo muchas cosas en las redes. Ayer le enseñé a mi esposo un videito que en una iglesia un joven pone de que cuando la sierva me dice que sí, y él empieza a bailar así. En la iglesia se ven todos y en el culto. Y entré a la página y vi muchos videitos de él en el culto, mismo culto, unos meneitos y una cosa. Y yo, Señor, Padre, y haciendo juego y relajando con la unción de Dios, de que casi recibo la unción. Y yo digo, ¿y él conoce el evangelio? Muchos de nuestros jóvenes se están perdiendo en la iglesia, se van a perder dentro. ¿Cómo Dios ve eso? ¿Cómo Dios ve aquella que tiene nombre de que vive y está muerta? Está muerta. No me llevan el nombre iglesia por fuera, pero por dentro, ¿cómo están sus miembros? Un cementerio. No le respetan, no tienen reverencia. Antes decíamos la santidad es vestidura, ¿verdad? Como estábamos creciendo en los años 70, 80, la santidad, falda, peinado, está bien. Superamos esa parte, ¿verdad? Pero ahora nos hemos ido al otro extremo, al libertinaje, a que estamos en la gracia, a que eso no es nada, a que Dios me entiende, Dios me comprende. ¿Y qué de la santidad de Dios? Usted no va a encontrar en esa escritura un texto que diga Dios es bueno, bueno, bueno 3 veces. O Dios es justo, justo, justo 3 veces. O Dios es misericordioso, oso, oso 3 veces. No. Pero donde leímos aquí en Isaías, los serafines dicen santo, santo, santo. 3 veces, santo, santo, santo. ¿A qué nos llama eso? ¿Qué nos hace ver eso del Señor? Su santidad, hermano.
su santidad. Dios es santo. Y Él dice, y sin santidad nadie verá al Señor. Podamos tener cualquier grado ministerial, apóstol, profeta, lo que sea, obispo, lo que sea, pero si no hay santidad, nadie le verá. Nadie le verá, hermano. Nadie le verá. Y cuando Dios mate a este muchacho, le dice a Aarón, Aarón y tus 2 hijos, no lloren, no hagan duelo, no hagan duelo, no se vistan de cilicio, no se dejen de peinar, no lloren. Y quizás Aarón, con el corazón partido, porque era su primogénito, y su segundo, Nadab, era quien lo iba a sustituir a él cuando Aarón muriera. Pero Nadab no valoró esto, hermano. Y a veces nosotros no valoramos lo que tenemos. No valoramos lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Lo que Dios nos ha dado, no lo valoramos. Aarón, no llore, no haga duelo. Y usted dirá, pero qué Dios. Pero Jesús lloró ante la tumba de Lázaro. Y vemos en el Antiguo Testamento que Él está diciendo, no llore a un padre a sus 2 hijos. No llore, porque en ustedes está el aceite de la santa unción. Y tampoco se quiten de la puerta del tabernáculo. No salgan del tabernáculo. Quédense ahí. Que el pueblo llore. Que la tribu de Leví llore. Pero ustedes no. No lloren. No lloren. Para que no mueran como ellos. Hermano, Dios muestra su santidad. Él es amoroso. Dios es un Dios amoroso. Pero como padre, disciplina. Corrige como padre. Él nos ama. Él nos ama, pero Él es santo. Y hay que deberle un respeto a Él. Como padre, y usted y yo como hijo, como sus siervos, respetarle. Isaías dice que ese año él vio al Señor sentado en un trono alto y sublime, y su falda llenaban todo el templo. Él vio serafines, y que cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus pies, con 2 su rostro, y con 2 volaban. Y que el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecían a causa de la voz del que clamaba, hermano. Y la casa se llenó de humo. Ese humo tiene que ver con el altar del incienso. El sacerdote tomaba el incensario, y antes de entrar al lugar santísimo, mecía el humo donde estaba el arca. Ese humo protegía a Aarón de no morir. Esa nube cubrió a Moisés allá en el monte, y el monte humeaba ante su presencia. El humo. Aquí en el cielo él está viendo que la casa se llena de humo, y que uno de los serafín deja su función de adorar, decir santo, 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 y va a buscar una tenaza
Y en el altar del incienso que está en el cielo, que he llamado el altar de oro, toma un carbón. Pues lo que está en el cielo se le mostró a Moisés en el monte, antes de hacer el tabernáculo. El tabernáculo era una sombra de lo que está en el cielo, hermano. Y tomó el carbón encendido y lo santificó. Quitó su pecado, pues él sabía que vivía en un pueblo que es inmundo de labios, y él también era inmundo de labios. Y él grita: ¡ay de mí! Él dice: ¡ay de mí! Voy a morir. ¡Ay de mí! Un lamento, un espanto, porque está ante la santidad del Dios Todopoderoso, hermano. Los serafines, la palabra serafín viene de una palabra que significa ardiente. Pero ellos tapan su rostro para no ver al que está sentado. Es tanta santidad, es tanta gloria, que nos aterra. Sin embargo, nosotros jugamos con su santidad y pureza. Que Dios nos ayude, hermano. Que Dios nos ayude. Mire, el evangelio es lo más grande, hermano, y más glorioso y más santo en esta tierra. Yo he visto cómo ministros han dejado el pastorado o la predicación del evangelio para irse a una función secular. Y alguien dijo en una ocasión: si Dios te ha llamado a predicar su palabra, no te rebajes con ser el rey de Inglaterra. No te rebajes con ser un diputado o un alcalde. No dejes el puesto que Dios te ha llamado por ir tras las prebendas y la fama de este mundo. Porque muchos, tras la riqueza de este mundo, han caído en descrédito y en boca y en lazo del diablo. El evangelio es puro y santo. Y si Dios te llamó a hacer algo, haz tu función. Haz tu función. Acércate al Señor con reverencia. Dice Hebreo: confiadamente, pero con reverencia, al trono de la gracia, para hallar gracia, hallar socorro en el momento oportuno, por el nuevo y mejor camino que Cristo nos abrió mediante su sangre. Amén. Que Dios nos bendiga en esta mañana.